¿Alguna vez te has imaginado que existe una antecesora, digamos, no la mamá, digamos, la abuelita de Annabelle, la muñeca perversa? Fíjate que en cuanto a ese tipo de situaciones paranormales, en este caso los muñecos poseídos, yo creo que Annabelle es no la más antigua que conozco. He escuchado sobre otras leyendas urbanas, pero a veces muy de una localidad pequeña. Ujú. En cuanto al cine, no sabría cuál sería la primer como que representación en cinta, en live action, de el muñeco poseído, ¿no? Pues, el Chucky, Annabelle, todo ese rollo. Ahora, pues más actual con lo que están haciendo con Megan, que se supone que es una muñeca con inteligencia artificial. Entonces, he visto la evolución, pero no, yo personalmente no conozco cuál es El origen. el ancestro de todo este rollo. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener ese tema en el podcast Enemigos Gratis del Cine y nos acompaña también un personaje extraído de Ultratumba que viene a agregar un ingrediente pues sobrenatural y algo peluchesco. Órale, por eso, ¿por qué me dices así tú? Tenemos al zombie brócoli en la tripulación. Tenemos a... Yo soy Jonathan, mejor conocido como Manson. Mejor conocido como el Manson en los lugares oscuros, en los callejones tenebrosos del barrio antiguo. Su servidor Cator Benavides. Este es Enemigos Gratis del Cine. El día de hoy, muñecos poseídos infernales, mejor conocidos como la abuelita de Megan y Annabelle, la muñeca perversa. Comenzamos. Estamos de regreso. El día de hoy, bueno, pues tenemos este tema. Exactamente, ¿qué información tienes tú al respecto relacionado? Vamos a vertebrar anécdotas con películas. ¿Cuál es la película más antigua que has visto tú de muñecas poseídas así en la historia del cine? Mira, yo personalmente, yo soy del 89. Estamos hablando que a mí me tocó vivir de primera mano las películas de Chucky, varias de slashers, pero en especial a mí de niño, y recuerdo puntualmente, las películas de Chucky fueron las primeras que yo vi donde un muñeco inanimado tomaba vida para asesinarte. Entonces, muchas cosas, antes de yo ver la película era otro tipo de niño. Más tierno. Más tierno, pero después de esas películas había una muñeca en mi casa. Ni idea si era de una de mis tías, pero era una muñeca de un tamaño considerable, de esas que tienen facciones que a pesar de que eran viejas, del 80 y tantos. ¿Tipo nenuco o del tipo porcelanesco? Más porcelanesco, pero era enorme. Tamaño caguama. Tenía una mirada muy pulida y no podía yo voltearla a ver porque me causaba ese sentimiento de ya vi Chucky, ya vi lo que puede pasar. Pues estamos hablando que era un yo de 7, 8 años, y eso fue la primera vez que yo vi en alguna cinta, alguna película, la premisa del muñeco poseído. Ya después de eso me tocó ver, por ejemplo, Puppet Master, creo que se llama, una película viejísima que son varios muñecos creados por un juguetero. Ajá, que pues estaba digamos que tratando de sobrevivir en la época de los nazis. Es correcto. Y ahí como que ya fue mucho más centrado porque los muñecos de entrada ya son grotescos. Y Chucky lo que tenía era que pues tenía esta apariencia muy adorable con su overolcito, pelirrojito y su carita. Pero estos muñecos desde el vamos ya los ves tú y dices, ¿sabes? Sí te da una mala espina, y ya conforme ves la película pues todavía más. Y de ahí en adelante yo creo que he visto pocas películas o series basadas en eso que realmente puedas sentir tú que le ganaron, por así decirlo, a Chucky. Luego tuvimos a Annabelle, que a mí en lo personal, pues ya de grande ya no te da el mismo impacto, ya no te da, o sea, lo ves y... De hecho, Annabelle es una muñeca tiesa. Sí, se llama, de la original, es una Raggedy Doll muy conocida ahí en Estados Unidos, y sí es una muñeca muy así, muy, ¿cómo decirlo? Yo creo que Chucky era más articulado. Sí te creías más que Chucky te podía perseguir, pero la diferencia es que, pues, esta Annabelle, hay muchas cosas paranormales alrededor de ella. Chucky era un poseído. Él no tenía ningún otro poder que no fuera querer matarte o cuando quería... Sí, pues era el psicópata en el cuerpo de plástico. Exactamente, era un psicópata en cuerpo de plástico. Y Annabelle ya son cosas más oscuras, más que van más allá de un asesino en un juguetito.
Hay algo bien interesante. Mira, yo te platico la historia. Yo soy del 68. Entonces a mí me tocó la época de los 70s. Y en los 70s, pues se puede decir que la década de los 70s viene a marcar al menos, o sea, para no generalizar, aquí en el estado de Nuevo León, en el Super Ranch, la época del terror de las muñecas. ¿Por qué? Porque en los 70s se pone de moda el muñeco que, digamos, se utiliza para ejemplificar a Annabelle en lo que viene siendo los expedientes Warren. Es una Raggedy Ann. Así se llama la muñeca, Raggedy Ann. Que existía el muñeco Raggedy Ann, que era algo similar a la muñeca Raggedy Ann, tipo vestido como de granjero, pero era el vato y la monilla, ¿no? O sea, la monilla y el vato. Es como decir Barbie Ken. Ándale, eran los Barbie Ken y eran adorados por los niños y sobre todo por las niñas de aquellas épocas de los 70s, pero llegaban vehículo Fayuca a Nuevo León, porque no existían las importaciones ni nada de eso. No. En Calzada Madero, pues acá el zombie brócoli, que yo creo que sí ya lo voy a recordar porque tiene un montón de Yo de hecho vendía Fayuca. ¿Tú vendías Fayuca? Sí. Vendía la muñeca también. Ah, caray, bueno, pues aquí tenemos uno de los proveedores. Antes te tomabas, en los 90 también había todavía muchísima Fayuca de eso, ahorita ya, pues ya no. Bueno, y la Raggedy Ann, como dice el zombie brócoli, que la vendía, pues era por medio de Fayuca, entonces eran muñecas de trapo que tenían pues la ropilla así de mezclilla y la camiseta cuadrada. Y pues resulta que se hizo tan popular que pues la mayoría de las chavitas tenían una. ¿Qué pasa? Que existe una leyenda urbana que dicen que en una escuela primaria de Nuevo León, que eso de la leyenda urbana está por verse, Manson, porque se publicó en los periódicos y en los noticieros estuvo pues literalmente semanas con que se aparecía la dichosa muñeca en las escuelas primarias tras un incidente donde fallece y se publicó en los diarios. Obviamente de eso no hay registros en internet, pero se publicó en El Sol, en El Extra, que sí son diarios medio sensacionalistas. Sí. Pero pues imagínate, estabas tú de morrillo y pasaba el de los periódicos, extra, encuentran una nueva muñeca asesina y tú, ¡ay, güey! ¿Qué onda con esto, no? Es eso, sí. Entonces, a desaparecer las muñecas. Y la raza, que en aquel entonces yo vivía cerca de Fundidora, frente al Mercado San Pedro, pues está el Álvaro Obregón, que ahora es una prepa. Es una prepa. Pues la raza que era bien malhorada ya, pues adivina qué hizo para que no pasara nadie por la universidad. Agarró una Raggedy Ann, le puso los ojos rojos y la clavó con cuchillos en la parte lateral de la escuela. Y ya con eso... Pues estaba tan escalofriante que un profesor, el maestro Cristóbal, que le mandamos un saludo, que hace un buen de décadas que no lo vemos, esperemos siga con nosotros, pues él era muy canijo y le tembló para quitarla. Duró hasta que se desintegró con el paso del tiempo. Entonces duró cerca de 2 años la muñeca. A la intemperie. A la intemperie. Entonces esa esquina o esa parte de la escuela Álvaro Obregón pues era intransitable porque estaba clavada literalmente con unos clavos. Híjole. La muñeca con los ojos rojos. Ahí empezó el mito, pero se refuerza de una manera bien cañón a raíz de que en 1978 se estrena una película que está vetada en la televisión abierta mexicana, que se llama Diabólico Triángulo de las Bermudas. ¿Ya la viste? No. Entonces, si quieres buscar una película prohibida y olvidarte o sea, aquí no hablamos de rollos de que lo busqué en Google, no, de lo que se vivió. En 1978 se estrenó en el extinto Cine Encanto. ¿Te acuerdas del Cine Encanto? No me suena. Bueno, Villagrán, donde está la zona súper peligrosa en Nuevo León, por la Alameda. Donde estaba el Teatro Montoya, más hacia abajo estaba un megacine que era color celeste que se llamaba el Cine Encanto y ahí se ponían o se exhibían películas norteamericanas generalmente, Steve McQueen en El Implacable, Firefox con Clint Eastwood, o sea, cintas pesadas. Ahí se estrenó la de Indiana Jones, la 2 y la primera de Rambo, para que no nos vayamos tan lejos. Y E.T. el extraterrestre se estrenó en ese Cine Encanto. O sea, era un cine Blade Runner y muchas. Después hablamos de ese rollo. Total, nomás exhibían películas pues, norteamericanas de Hollywood. Ajá. ¿Qué pasa? Que un día a René Cardona Jr.,
que era un visionario de la ciencia ficción en México, que es el que hizo La Noche de los Mil Gatos. ¿Eso sí la viste? Me suena, pero no lo he visto. Bueno, hay que verla. La Noche de los Mil Gatos. Pues de repente saca en formato choncho, o sea, de pantalla de Super 35 con sonidos en surround, que era como más allá del estéreo, una coproducción México-Italia con algo de los gringos que se llama Diabólico Triángulo de las Bermudas. Chéquenla a ver si la encuentran. Está en renta. En YouTube quizá también está en renta o esté, digamos así, por una razón inexplicable. Esa película pues tenía todo el presupuesto del mundo, tenía todos los avances tecnológicos y los italianos hacen una ficción donde en el Triángulo de las Bermudas, que quizá Zombie tampoco conoce. No es cierto, yo no. Que no es el triángulo de su nariz, es un triángulo que está acá poseído y magnetizado en el Caribe. Pero resulta que unos tipos que quieren hacer fotografía rentan un yate, billetudos, y el marinero, intrépido Mamadolores, era Andrés García. Uy. El capitán era Hugo Stiglitz. Sí es cierto. El ídolo de Quentin Tarantino, Hugo Stiglitz, y los demás eran puros gringos. ¿Qué pasa? Pues que están navegando y de repente encuentran una muñeca flotando en una barquita. Entonces dicen, ay, ¿qué es eso? Esa muñeca está flotando. Pues la jalan y pues es literalmente Annabelle. Una riggetiana. Sí, pero con la cara más anabelesca. ¿Qué es el detalle más bizarro de la película, el cual traumatizó a su servidor y a todos los que asistimos al cine? Pues que los efectos especiales agarraron un bebé de verdad, le pusieron una dentadura tipo de piraña de verdad y le pusieron pues moronga. Entonces la muñeca en sonido Sensurround en pantalla Super 35, vestida como mi abuelita y que te resoplaba y con los ojos blancos, güey, era la experiencia más bizarra, catastrófica, espeluznante y barda que hayas visto. Necesito buscar eso. No sabía la existencia de esa película. Entonces, recordamos que existen, bueno, pues por allá van a aparecer las redes sociales, el contacto directo con Enemigos Gratis para que pues aporten si tienen algo o si han visto esta película. El tema da para un montón. Esta película, aparte que es sin final feliz, todos fallecen. Eso es spoiler, pero pues ni modo. Sí, no, ya tiene mucho que salió. Sobrevive la muñeca. Y es el final más bizarro que puedes ver. Existen escenas no slasher, todavía más allá. De hecho, es la muñeca más violenta y sangrienta en la historia del cine. O sea, deja atrás el Chucky, deja atrás a la Annabelle y con los efectos especiales, pues que literalmente eran carne directamente de una carnicería conocida. Eran efectos prácticos. Eran prácticos. El sonido era muy bizarro. Y lo más bizarro de todo esto era la música, que era de un compositor que se llama Stelvio Cipriani. Stelvio Cipriani es al día de hoy un tipo que hacía música para cine B de horror y que ostenta el récord del soundtrack más vendido aún en Europa relacionado con ese tipo de cine. Él es el que musicalizó también Los Zombies Atómicos, la película de Hugo Stiglitz que también está vetada. Ahora ¿a poco sí? La invasión del zombie brócoli, pero atómica. Ya no de internet, atómica. ¿Tú no la has visto? En Italia se le tituló Apocalipsis Zombie a la película. El protagonista es Hugo Stiglitz. Y aquí en español son la invasión de los zombies atómicos. Esa película se programó tras su estreno. Es una película que se llegó a programar en Televisa Monterrey, la película, en los horarios de 10 de la noche por ahí para que no durmieras. Versión censurada. La película normal es desnudos, violencia y de ahí de esa cinta. Digo, aquí estamos vertebrando varias historias, ¿no? O sea, el tema principal pues es las muñecas, pero vamos yéndonos por la historia del compositor. El compositor se especializaba en ese tipo de música y en esa película que luego vemos zombies en el podcast, pues nomás como adelanto, esa película es la inspiración para que posteriormente se hiciera
28 días después. Son los primeros zombies que corren en la historia de la cinematografía. Y también como dato curioso, si la han visto, para los que nos están viendo, va algo de tarea. Hay una serie de un multipremiado director de cine de horror y fantasía que tomó esa referencia para hacer una serie de televisión y escribir un libro. Entonces, si alguien se sabe la respuesta, escríbanla y aquí le damos feedback en un futuro programa. Entonces, el Stelvio Cipriani hace una música, Manson, que la estás viendo y haz de cuenta que te están dando una tortura auditiva y te altera. Eso combinado con la imagen en super pantalla, con sonido surround y la imagen de la muñeca esta vestida de abuelita sangrienta es espeluznante. Tiene una de las secuencias que yo no sé cómo la filmaron. Hay una secuencia donde la atacan una serie de aves. No te digo cómo acaban las aves, pero es gore, sangrienta y traumatizante. Esa película causa tanto impacto porque se estrenó en un cine bien, no eran los cines piojitos esos que había en la calzada, la vio mucha raza, se empezó a esparcir el rumor de la muñeca y pues a la escuela ya no querías ir al baño menos, tenés que traer tu Clean Bebé, porque asistir al baño te podías encontrar a la muñeca asesina. ¿Por qué el podcast se titula Enemigos Gratis del Cine? Porque esta película genera una controversia que aún no han podido descifrar ni en las bases de datos más cañón. Esta película termina donde el mal pues triunfa, pero al parecer el personaje de Andrés García queda como que pues es el único que no le dio matanga la muñeca, porque alcanzó a subirse a un barco, a una pequeña lancha en busca de ayuda. Ya no regresó el vato. Pero dices, pues igual murió, pues igual sobrevive. ¿Qué pasa? Esta película es de 1978. Se estrena en el mismo año en el Cine Encanto. ¿Qué pasa? Que pasan un tiempo y el enmascarado de plata, que siempre está metido en los temas sobrenaturales, dice, oye, ¿sabes qué? Tras el éxito que tuvimos en Las Momias de Guanajuato, aunque no nos soportamos ni Mil Máscaras, ni Blue Demon, ni El Santo como protagonistas, es muy buena taquilla, vamos a hacer Misterio en el Triángulo de las Bermudas. ¿Le suena bien? Vamos a tomar la moda que implantó Diabólico y trasladamos a los héroes luchadores en el Triángulo. La película es pésima. Y ni hay triángulo, ni hay nada. ¿Sabes lo más sobresaliente que hay en la película? Y que es bizarro. Que es la película donde se muere el santo. ¡Órale! El santo, de hecho, empieza en eso. Empieza en que el santo, pues, se lo cargó el Triángulo de las Bermudas. Y que el apocalipsis en aquellos años, principios de los 80s, pues, era inmediato y pues que íbamos a valer literalmente verdura a todos los habitantes. Entonces, la película, si tienen chance, véanla. Es malísima. La premisa era el santo murió porque no pudo con el... Empieza la película literal. Están unos pescadores, está un morrillo pescando a ver si encuentra la jaiba para cenar y le dice a su papá, oye, mijo, ¿qué ha pecado? Oye, papá, mira, esto está brillando. Y se queda el papá así con cara de como que no le habían pagado la raya. Y, ay, güey, eso está raro. Pues ya desenmarañan todo el agasajo ahí, quitan los camarones podridos y demás. Y está la máscara del santo. Y se dijo, oye, ¿qué es esto? No, pues un héroe, el héroe mexicano, paladín de la justicia que desapareció misteriosamente. Y empieza a narrar la historia del Triángulo de las Bermudas y el misterio que estaba investigando el santo. Entra la ficción aburrida de la peli y al final cierran con el pescador, donde dice que, pues, que el apocalipsis está cerca y pues ni el santo la libró. Entonces es curioso porque poca gente sabe que en esa película cuando el santo la graba cuando ya está por retirarse. Entonces, quizá es la antesala de su retiro, tanto del cine como de la lucha, porque el personaje ahí literalmente desaparece y eso es muy, muy extraño. Más extraño aún es que esa película se estrena en uno de los cines que está en Calzada Madero, muy cerquita del restaurante. ¿Has ido al restaurante que está por el Palace? Yo sí. ¿Tú sí has ido, Zambi? Sí. Entonces, no es comercial pagado, pero para la referencia ya no existe. Está ahí a la vuelta. Exactamente. Sí. Ya no existe el restaurante. Bueno, el restaurante sí existe, lo que no existe ya es el cine
El cine, los de Madero ya bailaron todos, que era el Florida, el Reforma y el Lírico, y el Florida 2. En uno de esos, para no decir que se vayan los investigadores a ver si todavía existe rastros de la muñeca, pues era una matiné. Entonces dice mi papá, órale, va a estar la nueva El Santo con 1000 máscaras y Blue Demon. Misterio en las Bermudas. Y yo desde morrillo así, pinches Bermudas, eso a mí no me suena bien, cabrón. Pues, ¿sabes qué? Pues voy porque mi papá me lleva a comer al Al. Pues, órale. Vamos. Y vemos que como era matiné y pues eran cines de películas mexicanas, programaban generalmente 2. Pues iba acompañada de esa cinta familiar, que tampoco es tan familiar la del Santo, porque pues, se muere, no tiene nada divertido. Pues iba con una que se llamaba Bermudas, Cueva de los Tiburones. Pura Bermuda. Y sale Andrés García en el póster con una chamacona 90-60 revienta en bikini, con la camisa de Magnum que estaba pues de modas, las hawaianas, y con una pistola. Dijimos, chingón, ¿no? Va a ser tipo Magnum. Cálmala. Era la secuela no oficial y no autorizada de Diabólico Triángulo de las Bermudas. Donde no sabes si sí se murió o sobrevivió. Exacto. Y ahí empieza donde él cuenta que sobrevivió. Lo bizarro de todo esto, Manson, es que el autor, el guionista de Diabólico Triángulo de las Bermudas y de La Muñeca Asesina es ni más ni menos que René Cardona Jr. Y el director y el guionista de Bermudas, Cueva de Tiburones, es un italiano. Se filmó un año antes de Diabólico Triángulo de las Bermudas, se exhibe después. La muñeca tiene el mismo mood, pero la muñeca de la de Andrés García, o sea, de la secuela no oficial, que se filmó antes, está medio revuelto. Está como que medio interesante. Es todavía más bizarra que la que había visto en Diabólico y es más mortífera. Entonces ya no sale Andrés García como Magnum. Es una película de horror de principio a fin, con actores italianos, es una producción. El único mexicano y es Andrés García. Lo curioso de todo esto es que hay 2 ingredientes aparte del guión no oficial y no autorizado que da pie a la película, que las escenas submarinas las hace Ramón Bravo, que fue el papá de la fotografía submarina en México, que había hecho Tintorera, que estaba también Bernabé Palma, que no platicamos de Bernabé Palma, que es el Stoneman, que le llaman el hombre de piedra de México. Él hacía las escenas de peligro y de buceo. Y la música de Stelvio Cipriani. O sea, la misma música que estaba en Diabólico se utilizó para Bermudas, Cueva de Tiburones, que título original en Italia es Bermudas, la fosa maldita. Entonces, si ven ustedes el póster, pues es espeluznante, porque está la muñeca diabólica flotando en el agua, así en un plano majestuoso. Y pues abajo hay calaveras y cosas así muy... El póster. Esa película, si la proyectan, esa es la diferencia. En un canal que se llama De Película, la llegan a proyectar en horario pues medio familiar. Y bueno, cerrando más o menos este pequeño cotorreo del Diabólico Triángulo, la única vez que se ha exhibido esa película en televisión abierta fue hace alrededor de 30 años y se exhibió en el Canal de las Estrellas a las 4 de la tarde. ¿Qué tiene de extraño todavía el fenómeno de la muñeca asesina relacionado con las Bermudas y con todo este rollo? Que cuando se programa, al menos en la cuadra de la casa donde yo vivía, en el momento que prendía la televisión y ponía la peli, los perros empezaban a llorar al escuchar la música de Stelvio. Ese mismo fenómeno ocurrió cuando pusieron la de Hugo Stiglitz, que te comento. Los perros empiezan a aullar. Y si ustedes son muy paranormales y quieren hacer un experimento así y tienen los pantalones, que se les ocurra, puede ser de cualquier día de la semana, que sea noche, ponte a ver La Profecía, la primera, y si tienes un perro, checa cómo se comporta cuando está la escena de cuando desentierran a la verdadera mamá de Damián, que es un coyote. ¡Órale!
Sí que está de miedo, tú, Eso, 14. eso sí suena algo que sí me aventaría a hacer en la noche para Digo, hasta para grabarlo para el Facebook, que sí estaría muy interesante ver algo así. entonces, aquí, bueno, retomamos. Aquí este trío de tipos, dos humanos, bueno, semi-humanos y un peluchesco, ¡Órale! estamos tratando de comunicar cosas que se publicaron en periódicos, que hicieron una historia, que tienen una leyenda, pero que no encuentras en las redes sociales porque no existen registros. Algo así como el llamado Lost Media, de que, oye, yo me acuerdo que había un comercial y mucha gente lo recuerda, pero no lo encuentras en ningún lado. Y hay gente que dice, sí, oye, yo vi un comercial, o yo vi una noticia, o yo vi, un ejemplo, todos los que son noventeros, hubo una ocasión en la que salieron tazos de los Tiny Toons y se hizo un De hecho, hay una muñeca en los Tiny Toons. ¿Cómo se llama se llama Elmira. Es Exactamente. la niña que según maltrataba a los animales y salió hasta en las noticias que según salió del tazo, porque había unos tazos 3D que era un efecto muy, ahorita lo ves y es baratísimo el efecto, pero en los 90 lo veías y ay, era sobrenatural, ¿no? Y oye, las noticias súper amarillistas diciendo, no, es que se salió el tazo y arañó un niño. Y había gente, las madres de familia que quemaron los tazos y todo ese rollo y fue todo un también un suceso. Literalmente, haz de cuenta que la cuestión de los muñecos poseídos incluso llega a pegarle hasta los pitufos. Ah, sí. O sea, los pitufos, la caricatura que llegó a tener marcar ratings increíbles y que pues, oye, pues como les jaló al Canal 5 y al GCE ponerlos, el tío Gamboín y demás, pues mete los pitufos en sábado y en domingo y a todas horas posible, repetición y demás, hasta que aparece la famosa leyenda del morrillo que pues su mamá, porque el morrillo pues no sabía ni quién eran los pitufos, a duras penas sabía que era su pañal, ¿no? Sí, sí, claro. Y la mamá, pues buena, pegándole acá a la coleccionista, le llena de pitufos su recámara y pues resulta que el niño lo encuentran pues sin vida y pues con los pitufos encima, ¿no? Sí, de hecho, también decían que las mamás que no los vieran, los niños, a los pitufos. De hecho, Pello se le sacaron un pello. Pello con todo eso. O sea, ese es el creador. Le sacaron un pello al Pello, ¿no? Sí. Y de hecho, digo, vamos a dejar para. Hay dos partes del tema, porque sí está vasto. Vamos a dejar para la segunda parte el por qué Kitty no es tan buena onda como la retrataban antes y que ahora hay una parte oscura. Y vamos a platicar una anécdota que quizá nos diga por qué se hizo oscura Kitty. Entonces eso lo dejamos para la próxima capítulo que va a ser en 2 partes. Continuamos, estamos en Enemigos Gratis. Enemigos Gratis. Del cine. Exactamente. Entonces continuamos después de una pausa. Pues como estábamos platicando, esto que se está, digamos, cotorreando y estamos platicando en este momento es en base a anécdotas reales, publicaciones que existieron y pues que ahorita no hay una, digamos, una constancia, a menos que alguien pues, tenga sus periódicos viejos y demás. Sí, no, pues es lo que te digo de que es muy distinto ahorita y por eso me llaman más la atención ese tipo de situaciones, porque no es tan fácil como lo es hoy en día, que te puede salir algún rumor de algo paranormal, ya sea un ovni, ya sea una aparición, ya sea ahorita están muy de moda los Nightcrawlers, todo ese rollo. Es bien fácil agarrar el celular, ver en qué país o qué locación pasó tal cosa y tú mismo puedes decir, pues, lo creo o no lo creo. Y antes no, antes pasaban cosas y si te perdías el dato, si se te perdía la información, ahí se quedaba. Y pienso yo que hay, en cuanto al cine, en cuanto a cosas paranormales, ocultistas, como la quieras llamar, como por ejemplo lo que pasó con las películas de Poltergeist, cosas tan turbias como el hecho de que utilizaban cadáveres reales siempre me pongo a imaginar que otras cosas no se supieron y quedaron enterradas porque no, o sea, el récord o lo que sea se perdió, no se grabó. Y que muchas veces haz de cuenta que existieron las publicaciones, pero por alguna extraña razón de conveniencia y no las cargan o no permiten que se ventilen esos registros. ¿Qué tanto afectó Diabólico Triángulo de las Bermudas, la secuela esta de Bermudas de Andrés García? ¿Qué tanto afectó
a terceros, un montón, deja que nos aterrorizó a los niños y a mucha gente. Y que bueno, pues al menos la acera más limpia de la Escuela Técnica Álvaro Obregón se conservó porque nadie pasaba por donde estaba la muñeca. Eso fue bueno, ahí no barrías. Pero afectó a los fabricantes de muñecas y uno de ellos fue Lili Ledy, porque la famosa muñeca tomó varios rostros y uno de ellos fue Bárbara, que Bárbara era la mexicana Barbie que vendían en ese entonces. La versión mexicanota. La versión mexicanota de Barbie. Existe una versión mexicanota de Barbie. Vamos a llamarla Bárbara para que no haya tantos broncas, ¿no? Bárbara. Esta Bárbara, pues era la Barbie mexicana, tenía muchas ventas, tenía también su casita y todo el rollo, pero aquí no había entrado Barbie. ¿Qué pasa? Que pues, quién sabe, a lo mejor es casualidad del destino o algo por el estilo, que pues empezaron a aparecer las Bárbaras paradas con pelos parados y cara cochina y decían que pues que las Bárbaras también se transformaban en muñecas asesinas. Entonces las niñas empezaron a desecharlas, ya no consumen la muñeca mexicana y de repente se pone de moda la norteamericana, ¿no? Tanto así que uno de los chistes cuando entra la gente a trabajar a Mattel, pues dice que ahí se te va a aparecer la Barbie, ¿no? Entonces hay varias cositas por ahí y a quien también les afectó bien cañón, pues obviamente fue directo al Rey Dian. En el momento que sale la película y en el momento que ponen que se devela que tiene forma de Rey Dian, eso se acaban las ventas de la Rey Dian también en México, ya ni con Fayuca jaló. Entonces, de hecho, nunca ha regresado, ¿eh? O sea, fue un personaje que había los sellitos y que... ¿No te acuerdas de las cajitas que había de sellitos? Fíjate que todavía en los 90s me tocó ver algo de eso, pero ya en los 90s ya no se veía tanto. No. Ya veías puras cosas americanas, las Barbies, los Cabbage Patch Kids, los nenucos, o sea, ya casi todo, no había mucho. Lo único que yo recuerdo como producto en los 90s para niños eran Cosas Mi Alegría. Todo lo demás era americano. Pero sí recuerdo que poquito ver esas muñecas me parecían muy con poca gracia. Uh-huh. Y hasta yo mismo decía, no, pues nadie las quiere, por eso pues, no hay, ¿verdad? No, lo que pasa es de que la leyenda de la muñeca asesina y plus Anabel y demás, pues le dio en la torre a las ventas y a las preferencias de los consumidores. Y entonces, ya definiendo cómo está el rollo aquí, la primera existía, hay gente que de repente dice tonterías porque pues, la escribe alguien como dices tú y la ven y vamos a replicarla, nomás le cambio y yo quiero ser viral. No, que piensan, la mamá de Anabel fue la muñeca cara de balón desinflado que sale con Pedrito Fernández y Julio Alemán en Vacaciones del Horror o del Terror, que la película es horrorosa, que posteriormente tuvo una secuela más horrorosa con Tatiana y que salía Pedrito Fernández en el mood George Michael. ¿No la llegaste a ver? Fíjate que he visto clips en YouTube porque se volvió medio viral porque el mono que sale es Margarito. Uh-huh. Y eso, o sea, ahorita lo ve la gente y en lugar de dar miedo, lo que llama la atención es ver a Margarito maquillado de muñeco y lo cutre que se ve todo, se ve súper así de... Bueno, ahí vamos a hacer lo que te comentó, la criba de rumores y demás. El Margarito fue el primer antecesor, fue el Chucky mexicano. Sí. Pero no en Vacaciones, en Herencia Diabólica, una película protagonizada por Lorena Herrera. Y él aparece como un, digamos, arlequín. De color amarillo. Sí, exacto. Sí, pero la mezclan, en los posts que tú llegas a leer, mezclan Vacaciones del Terror 2. No, la película es un videohome. De hecho, la presentaron en un festival de cine fantástico. Fue Lorena Herrera porque la invitaron. Y de eso no hace más de 5 o 6 años que la redescubrieron la película. O sea, porque estaba en VHS ahí olvidada. Es grabada súper casero. Margarito no solamente es un muñeco diabólico y poseído, sino que aprovecha que Lorena Herrera está tirando la siesta y le planta semejante besote que yo creo que ese fue su pago del Margarito. No es cierto. De hecho, el Zombie Brócoli audicionó sí, porque dijo, a ver cómo está el guión.
¿Hay beso con Lorena Herrera en bikini en la cama? Yo voy. Aunque no le paguen. Entonces Margarito aparece en una escena bizarra, imagínatelo, vestido de muñeco arlequín a asesino, plantándole un súper semejante, como decían, ¿cómo se le? De las leyendas, ¿no? Aquí en Nuevo León existían unas burger que se llamaban Burger Boy. Sí, me acuerdo. Que estaban en la Purísima, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, el famosísimo agasajo marinero, ¿no? La hamburguesa de pescado con las papas y la coca. Bueno, en aquel entonces decíamos, oye, pues cuando un vato tiene acción con una chica, decíamos, es al agasajo marinero que se aventó el vato. Entonces, sí, es cierto, cuando se fueron a dormir también. Sí, pues el agasajo marinero de Margarito es lo más bizarro que encuentras en La herencia diabólica. Esa se me hace que está en YouTube. Sí. La película es caserona, pero ahí aparece el Margarito. En Vacaciones del Horror 2, en la primera era Julio Alemán, Pedrito Fernández y una muñeca con cara de balón desinflado de plástico. En la 2, le quitan a Julio Alemán y aparece Joaquín Cordero, Tatiana, la reina de los niños, cuando cantaba Chicas de Hoy, que todavía no era la reina de los niños, era la reina de los adolescentes. Tururú, tururú. Antes de las estrellitas y todo eso. ¿Cuando cantaba cuál? Tururú, tururú. Y esa rola aparece ahí y eso te da más miedo todavía porque sale Tatiana bailando con el ritmo, pues tururú, tururú, ¿no? Tururú, tururú. Entonces, ¿y la muñeca cuándo decías? No, pues ahí estaba en una esquina la cara de balón. Pero esa muñeca cara de balón le hacen una modificación. Entonces, como ya había visto el productor La Mosca, la película pues viscosa y verdosa, pues dice, pues ¿sabes qué? Oye, pues está barato el kilo de kiwi. Pues hazte una mermelada y hacemos que la muñeca en su interior tenga un demonio que es parecido a la bruja que salía en Las Brujas. En la primera edición, ¿te acuerdas de cuando le crece la nariz a Angélica Houston? Sí, es cierto. Pues así en Arizona y tipo rata, con así espinazo grotesco, nomás le embarraron 1 kilo de mermelada de kiwi y ese es el demonio que tenía la muñeca adentro. Y Pedrito Fernández pues aparece dando una cátedra de actuación como siempre, pero en su mood George Michael. Imagínate que sale con su abrigo negro y su greña larga y cantando pues la rola de Nunca Volvería a Bailar Nuevamente de George Michael. Tremendo churro. Tremendo churro, pero todo el mundo dice, los chistes, esa es la mamá de Anabel, Naranjas, como dice Tinta, Naranjas Agrias. La primera muñeca en el cine que es lo más parecido a la leyenda de Anabel es la de Diabólico Triángulo de las Bermudas. Y el papá de todo esto vendría siendo, pues, literalmente René Cardona Jr. René Cardona Jr. fue muy famoso antes porque es el que hizo o se le ocurrió que el santo dejara de usar calzones arriba de los pantalones. Vestía traje de vestir y era superagente. Entonces, René Cardona Jr. fue el que tuvo la idea de que el santo fuera un superespía. Entonces, después de la etapa de los luchadores, pues se puso a hacer sci-fi. Y él fue el papá de Tiburón a la mexicana, que es Tintorera. Que para los que la menosprecian no saben ni de qué hablan. Mejor fotografía, la música, y es tan buena la cinta que es una de las, pues si no es por decir, si nos vamos muy exagerados, es la película pues, favorita de Quentin Tarantino. Recordemos que Tarantino aprendió cine en un videoclub cuando trabajaba, él no fue a escuelas, él se puso a ver un montón de VHS y se puso a alucinar. Y ahí aprendió a dirigir a los videocassettes, ¿no? Okay, ahí está medio cañón. Quentin Tarantino, si ves esto, pues dinos cómo lo hiciste, porque pues aprendió a escribir y diálogos. Básicamente autodidacta. Entonces, pues se encerraba el vato con sus videocassettes, sus gatos, los dirigía, y es su película favorita. Tintorera. Entonces, Tintorera es de René Cardona Jr. ¿Qué más hizo René Cardona Jr., que es el papá de la muñeca asesina en el mundo? Pues... Oye, Escator, ¿que no hizo las hamburguesas? Pues casi. Hamburguesa porque... Junior, ¿no? No, ese es otro, ese es Carlos Jr. Sí, cierto. Ese es Carlos Jr. Entonces este René Cardona, también es con C, pero es Cardona. El Cardona,
también hizo una que se llama Ciclón y Supervivientes de los Andes, que está basada en un... La película de los 90. Sí. Y también hay carnicería y canibalismo, y también salió Hugo Stiglitz, y pues los mismos actores eran su cuadro base. Se quiso internacionalizar y desafortunadamente le cae la maldición de la muñeca, y en sus últimos años pues tuvo que dirigir a Luis Miguel y a Lucerito Fiebre de Amor, y pues termina su carrera tristemente con unos portentos cinematográficos llamados La Risa en Vacaciones. Entonces, pues la maldición de la muñeca, yo creo que sí lo alcanzó, mi estimado Manso. Híjole. Y fíjate que La Risa en Vacaciones yo la disfrutaba mucho de niño, envejeció malísimo. Envejeció mal, tendrá como 2 años estar en mi casa solo. ¿Y se te ocurrió verla? Me acordé porque el vecino puso la de bien, ya tú te ves bien. Y dije, me acordé, vamos a ver una de esas, a recordar buenos tiempos. A los 20 minutos dije, no puede ser, que a mí me gustaba eso. Pues tenía yo como unos 12 años, 10 años, y ya eran viejas esas películas, ¿sí? pero me gustaban. Y sí. Eso es lo que yo llamo envejecer mal. Envejecen mal, y esa es la otra cara de la moneda de Diabólico, Triángulo de las Bermudas y Bermudas Cueva de Tiburones o La Fosa Maldita, que envejecen y tienen un valor tanto artístico como de concepto que va creciendo con el paso de los años. Entonces, bueno, pues si tú piensas algo distinto, mándanos un mensaje, escríbenos, opina. Lo que exponemos aquí es opinión personal. Sí. Jamás la ley universal no existe, entonces, verdad absoluta, bueno, pues solamente la tiene el que lo dice. Nadie es poseedor de la verdad absoluta como tal. Sí, más que para la opinión personal. Entonces tú expones y estás libre de recibir opiniones. Entonces, pues bueno, esa es la parte 1. La definición, pues ¿cuál es? La conclusión de que la primera muñeca asesina vestida como la abuelita de Piolín fue creada por René Cardona Jr. En Diabólico Triángulo de las Bermudas. Necesito buscar eso porque no puedo, me la platicas cómo se ve y no me lo puedo imaginar yo en la mente. Entonces ahorita tiene una chance, lo voy a googlear para ver si puedo encontrar la cinta completa, porque eso sí no, eso es un dato que yo desconocía y sí se escucha bien interesante. Y bueno, pues vamos para la segunda parte porque el tema da para más. Esperamos tus comentarios. Sí. Esto fue Enemigos Gratis del Cine. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.